La historia que les tengo hoy. Yo sé que muchas de las personas que escuchen esto no me van a pedir segunda parte, me la van a exigir. Y están en todo su derecho porque yo cuando leí esa historia tuve que estudiarla por 3 días para poder traerles cada detalle para que ustedes logren entender lo que les voy a narrar a continuación. Tráiganse algo para comer, para beber, porque vamos a comenzar. No es la primera vez que un hombre dice abiertamente que las mujeres psicópatas tienen un olor especial, un olor que envuelve, que atrapa. Y yo no creía esto en absoluto, hasta que uno de mis seguidores me contó su historia, o bueno, la de su madre. Cuando mi seguidor tenía 12 años de edad, se dio cuenta que su madre era muy bonita, y su madre lo sabía y sacaba ventaja de ello, ya que era una madre soltera. Y él decía que donde su madre iba, siempre llamaba la atención. Ellos vivían en una casa propia que la madre había heredado de sus abuelos, los abuelos de mi seguidor, o sea, los padres de su madre, y era a las afueras de la ciudad. Ella le gustaba mucho criar animales. Tenían gallinas, unos perritos, pero tenían 3 puercos que ella los había heredado de sus padres. Las chancheras pasaban en la parte de afuera, como caminando unos 5 a 7 minutos de la casa. Era relativamente cerca. En el lugar que ellos vivían, era un pueblo de paso, o sea que pasaban muchos camioneros o personas que se iban de ciudad en ciudad. Era como un pueblo que quedaba justo yendo a la vía. Entonces muchas personas paraban por ahí para desayunar, para almorzar, para merendar o simplemente para descansar. Mi seguidor, conforme crecía, se iba dando cuenta que su madre a veces traía hombres a la casa en las noches, mientras él dormía. Pero cuando él despertaba, ya no encontraba a nadie más que su madre haciendo el desayuno. Un día mi seguidor empieza a sentir un mal olor de la casa, como si algo estuviera muerto. A él se le hace extraño y le dice a su mamá que quizás un animal murió, una gallina, y que por eso ese olor tan fuerte en la casa. Recordamos que mi seguidor era un niño. Su madre le dice que no se preocupe, que ella se va a encargar de limpiar, pero que se arregle para que vaya a la escuela. Él así lo hace, y cuando llega el otro día, los niños empiezan a hablar de que un tío de uno de ellos nunca llegó a la casa, que a su camión sí lo encontraron, pero no había nadie adentro, y que ya iba desaparecido como casi una semana, y que obviamente el niño y la familia del niño estaban preocupados buscándolo, porque como era un pueblo pequeño, nunca se había escuchado de ese tipo de desapariciones. Cuando él llega a la casa se da cuenta que su mamá estaba en las chancheras dándole de comer a los puercos, y que ese olor ya no estaba. Él se siente aliviado y como recién llegaba de la escuelita tenía hambre, así que se subió a una parte de la alacena donde él no alcanzaba y hace caer una repisa con algunos productos que había ahí. En esos productos se da cuenta que cae como un tarro, una lata, y suena como si adentro hubieran unas mini pelotitas. Cuando él las abre se da cuenta que eran dientes, muchos dientes. Él vuelve a cerrar rápido antes de que llegara la mamá y vuelve a poner las cosas como en la alacenita. Ella le dice que cómo le fue en la escuela, y pues él le empieza a contar de que el tío de su compañerito desapareció y que lo estaban buscando. Dice que la cara de su mamá como que se trastornó en preocupación, porque en ese pueblo se decía que las personas desaparecían, sobre todo los hombres, pero nadie los llegaba a buscar porque como era un pueblo alejado, pues la gente decía que usualmente, quizás en el transcurso del viaje, ellos fallecían o simplemente nadie los venía a buscar. Pero este caso era diferente, porque era un familiar del pueblo. Mi seguidor, como era un niño, empieza a voltear muchas veces a la alacena y la mamá se da cuenta porque empieza a observar y dice, ¿qué pasó? Y el niño le dice que, ¿por qué hay dientes ahí de personas? Ella le dice que eso no es verdad, que esos no son dientes de persona. Y antes de seguir con la conversación, le decide dar algo de tomar. Usualmente lo que le encantaba a mi seguidor era un juego que le dicen como tapioca o tapiorica. Entonces le da eso. Él dice que le empieza a sentir sueño y se va a acostar. Cuando mi seguidor se levanta, le dice a su mamá que no se acuerda qué sucedió. Solo se acuerda que estaban hablando de los dientes y que luego él se quedó dormido. Ella le dice que estabas muy cansado y decide llevarte a la cama. Pero no, hijo, yo no tengo eso. Quizás te confundiste. Ella baja el frasco, se lo muestra y él cuando abre se da cuenta que eran como dientes de animales. Pero él sabe muy bien lo que vio no era eso. Él, para no llevarle la contra a su mamá, decide pasar del tema, pero empieza a ver comportamientos raros en ella. Y una noche mi seguidor
Decide no tomarse la tapiorica como todas las noches. Decide botarla sin que su mamá se dé cuenta. Y cuando son tipo 2 de la mañana, escucha como su madre se levanta, abre la puerta del cuarto, lo observa para saber que está bien dormido y luego decide salir de la casa. Él la ve desde el cuarto y se da cuenta que ella se va con un vestido pequeño, unos tacos y una cartera. Y espérense, porque aquí viene la peor parte.